caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Con alegría siempre por el Señor y hoy por un santazo por San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, generoso como siempre, nos invita a la mesa de la palabra, de la Eucaristía, y nos vuelve a llamar a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores y con sencillez invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos que imitando sus ejemplos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos el don de la palabra.
Te alabamos, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esos relatos de Jesús, que basta que uno realmente lo contemple, intente meterse y lo primero que brota es: me tengo que ir a confesar. Me tengo que ir a confesar. Seguramente alguno de ustedes o alguno que uno conoce por ahí está más cerca de este evangelio, pero si tuviésemos que hacer una medición de la media respecto de esta invitación de Jesús a qué hay que hacer con el prójimo, la media nuestra, argentina, de tu comunidad, de la mía, ni te cuento la del mundo, da muy mal, la medición es muy mala y se nota, y se nota. Celebramos hoy a un santazo que es de los que levanta la medición para arriba, que esa es la función de los santos. Marcar, dejar la vara un poquito más alta para decir: hey, se podría si lo intentamos y con la ayuda de la gracia de Jesús. A la luz de esta palabra que es muy conocida, tanto la ballena de Jonás, por decirlo así, la ballena aparece al final, lo más rico no está en la ballena.
Y de este evangelio del buen samaritano, que es bueno recordar que ese buen samaritano en primer lugar es Jesús. Él es el que vino a hacerse cargo y a pagar y a cargarnos sobre su montura a todos los que estamos partidos, heridos, golpeados, absolutamente a todos en la humanidad. Reflexionaba sobre, mientras escuchaba sobre todo a Jonás, se me cruzó por la mente esta imagen, ¿no?, de la tormenta tan fuerte. Jonás tenía una misión y estaba huyendo. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Seguirá el capítulo mañana. Tenía el corazón cerrado. No quería que otros conozcan a Jesús, a Dios. En ese momento no hablaban de Jesús, a Yahvé. Estaba celoso de que los paganos tuviesen el mismo premio, la misma recompensa, la misma esperanza a la que se invitaba a los judíos. En el fondo, esa es como la moraleja de Jonás. Y así le fue, ¿no? Esta tormenta, me quedé pensando en la tormenta. Una flor de tormenta, no era una tormentita. Y pensaba que frente a los Jonás que somos nosotros, de esta humanidad que nos da esta medición del prójimo, Dios permite que haya tormentas como para ver si nos avivamos. Y Jonás, ayudado por los otros que le preguntaron, lo hicieron revisar su vida y por qué será esto que está pasando, descubrieron que era porque algo no cerraba con Dios. Es solamente un cuento, Jonás, ¿sí? No es una biografía de nadie, es una metáfora tuya, mía, de la humanidad. Y enseguida pensé en la pandemia, que es la última gran tormenta fea que padecimos y estamos padeciendo todos en este único barco en el que navegamos, que es la humanidad. Y se me ocurrió que hoy tenemos entonces, a la luz de esta palabra, que pedir la gracia de que como Jonás, esta tormenta, esta pandemia nos avive de que algo hay que cambiar, porque está muy mal. Y fíjate que ese es como el nexo de la parábola del Evangelio, porque lo que está muy mal precisamente es eso, es que como estos dos personajes, un sacerdote, un levita, que son como el modelo de la comunidad judía de ese momento, ¿sí? Y lo importante es que pienses en eso, que yo piense en eso, y que trate de actualizarlo. O sea, ¿cómo sería hoy? ¿Qué es lo que está en juego aquí? Muy simple. ¿Dios a qué invita a la humanidad? Y ahora nos detenemos en el samaritano y lo que hace con este medio muerto en el camino. ¿A qué te invita Dios? A vos, a mí, absolutamente a todo ser humano. A que eso que hizo el samaritano, que a lo mejor somos capaces de hacer por un amigo, por un hijo, por un pariente muy cercano, por mi viejo, mi vieja, ¿sí? Por mi esposo, mi esposa, por un grupito chiquito de gente de tu corazón y de tu afecto, ese sacrificio de amor que hacemos con generosidad por esos pocos, un cristiano debería poder hacerlo por cualquiera que lo necesite. Esa es la moraleja del samaritano. Esa es la respuesta a quién es mi prójimo. Hoy Jesús te dice, me dice, mira, tu prójimo no es solamente tu esposo, tu esposa, tu nieto, tu hijo. Es cualquiera a tu alrededor, el que se te cruce en el camino, que esté necesitado. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo por esos en el camino? Y algo que por ahí lo hace más importante y más desafiante a esta parábola, que por ahí nos olvidamos. Cuando Jesús cuenta esto, es una respuesta a un doctor de la ley, alguien que se la sabe, la letra de la ley la conoce. Está haciendo una pregunta capciosa para hacer pisar el palito a Jesús. Jesús le dice, bueno, ¿y qué dice la ley? Y él contesta bien porque sabe de qué va la teoría. Y para justificar, dice precisamente Lucas en el Evangelio, que hizo una pregunta obvia,
que él debería saber la respuesta, se enterró más con lo que repreguntó. ¿Y quién es mi prójimo? Bien. En la historia, el que hace lo que tiene que hacer con el prójimo es un samaritano, que es precisamente como decirte el que está del otro lado de la grieta del judío. ¿Entendés por dónde voy ahora nosotros aquí, aplicando la parábola en Argentina? Es como si te dijese a vos o a mí, mira, el que va a ser el modelo de lo que vos tenés que hacer, fíjate bien porque puede llegar a ser al que vos más detestás. Sí, eso nos está diciendo en este ejemplo. No es arbitrario, no es casual, no es cualquiera. Para desarmarte a vos, a mí, en mi mentalidad, en mi cerrazón, en mis preconceptitos, en mis juicios. Y es lo mismo que le hizo a Jonás el Señor en la historia. Para desarmarte de tus estructuras que no sirven, que no responden a la realidad, te está poniendo delante una especie de gran cachetazo. Es decir, lo que necesitas hacer en la tormenta de tu vida es mirar alrededor y aprender aún del que vos menos esperás. La respuesta, la ayuda, la bendición que Dios te quiere dar, abrí grande los ojos porque a lo mejor te la está acercando de la mano de aquel a quien vos no te querés acercar. Y por eso es que el mundo no cambia. Pedimos esa gracia. Francisco dio ese salto. Mira, y en su vida hay un episodio que marcó ese salto abismal para entender esta palabra de Jesús. ¿Te acordás cuál es en la vida de San Francisco? El beso al leproso. ¿Ves? Es como si en esta parábola, en la vida hecha parábola de Francisco, se le cruzó no un judío con un samaritano, a él se le cruzó en el camino un leproso, alguien por quien todo el mundo, y él muy particularmente, que era un tipo fino, hijo de traficante de telas y etcétera, era un noble, una especie de noble de su tiempo, particularmente asco le daba un leproso. Y el Señor le cruzó uno un día y hizo clic Francisco. Y abrazó y besó al leproso. Saltó la grieta y se abrazó con el que tenía enfrente. Y el mundo cambió. Porque eso es lo que espera Dios de todos nosotros. Se lo pedimos como gracia. Y que cada uno sepa cuál es el que está del otro lado de la grieta, cuál es su leproso, cuál es la historia de su Jonás. Todos tenemos una. Descubrila, pedí la gracia. El Espíritu Santo está interesado en mostrarte eso, en que detrás de la pandemia o la tormenta que te toque en tu vida, abrí grandes los ojos porque el Señor detrás de una tormenta está esperando que salga el sol. Pero el clic depende de nosotros. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos nuestras ofrendas, Señor, y te pedimos que nos prepares para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco se unió con tanto fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que todos seamos una familia para gloria tuya. Que todos seamos una familia para gloria tuya. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Seguí acompañando con tu espíritu a los hermanos que se reúnen en este tiempo y hasta noviembre en la asamblea sinodal de nuestra Iglesia de Buenos Aires. Te confiamos la acción de gracias de tus hijos que celebran la vida, en el cumpleaños de Graciela Mosler, del padre Fernando Hamson, del doctor Garrido Casal. Te encomendamos las intenciones de Gabriel, Gabriela, de Vicky, de Beatriz, de Raúl. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Angelita, Víctor, Erasmo, Claudia, María Cristina, Leo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que podamos entender en las tormentas de nuestra vida a qué nos invitas. Nos estás recordando que hay algo importante que todavía no hemos aprendido. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Recemos una vez más como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Compartamos esa paz y agradezcamos al Señor que nos ha regalado a precio muy alto esa paz que debemos conservar y multiplicar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan, tu cuerpo y sangre, Señor. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, Señor. Te amo. Amén. Oremos.
Concédenos, Padre, por los sacramentos recibidos, que imitando la caridad y el ardor apostólico de San Francisco, experimentemos los efectos de tu amor y nos prodiguemos por la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a ver, según cómo ande cada uno viviendo este evangelio del prójimo, hay una gradación. Por ahí empezaremos por, como muchos, como algunos, con una pequeña limosna, algo chiquito. El secreto es que sin dejar de hacer eso, en la ocasión que sea necesaria, y para eso te invito a buscar en el magisterio de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo, cómo se vive esto, un laico. Además de la limosna y de lo que sea, ¿qué hizo? Fíjate la actitud del samaritano. Pobre, él iba en el camino, así, es medio el desierto ahí, de bajada, dice de Jericó a Jerusalén. No te imagines que estabas acá en Corrientes y no sé cuánto, lleno de gente, salías de la oficina. El tema es que vos sí ibas a estar saliendo de la oficina, él no. Él con lo que tenía no lo pensó y con todo lo que tenía dio una respuesta a una necesidad. Y es más, se hizo cargo a futuro de lo que hiciera falta. Bueno, rebusca en tu vida qué es toda esa actitud. No es una mera limosna. Era como decir, mirá, si justamente era un farmacéutico, pasaba por ahí, entonces lo miró, entonces agarró de su maletín y le dejó un paquete de curita y una aspirina y se fue. No, eso es lo que a veces hacemos nosotros cuando damos una ofrendita, una limosnita y nos quedamos contentos porque hemos dado 100 pesos. Está bien, es mejor que nada, pero ese es el nivel 0, de ahí se arranca. No nos quedemos ahí. El desafío es ¿qué hago para cambiar este mundo con tanto partido en la calle? Y ahí está el ingenio de todo tu ser. Esto mismo que pide la palabra para con Dios, amarás con todo tu ser, con toda tu inteligencia, con todo tu espíritu. Esto es lo que dice acá. Bueno, eso hacelo por el prójimo, con toda tu inteligencia, con tu talento, con tus contactos, con tu profesión, con tu estilo de vida. O sea, todo ponelo al servicio del prójimo que necesita. ¿Ves? Y no solo, sé creativo, juntate con otros, hacelo en una comunidad, hacelo en una fundación. No está la fundación que tiene el objetivo que vos soñás y juntate con otros que sueñen lo mismo que vos y fundala vos, ¿entendés? Pero no nos contentemos apenas con una dádiva o una, ¿entendés? Acordate del samaritano, es como si el personaje hubiese dado un blister de aspirinas, una cajita de curitas y decir, arreglate hermano. Y siguió su camino y se fue a Europa de vacaciones. ¿Entendés? Y a veces, aún nosotros cristianos, no entendemos este evangelio. Y mirá que pasamos tormentas, pero y no aprendemos. Pidamos la gracia. Hoy, de la mano de un santazo que también empezó entendiendo mal. Entendió lo que pudo. Y así arrancó, pero arrancó. Una amiga se me va a enojar por decir arrancar. Dice, los motores arrancan, las personas comienzan. Bien. Un beso para María Esther. Bien. ¿Cómo es que arrancó, inició, comenzó equivocadamente? Él sintió el llamado. Después del leproso que fue como la tormenta, él empezó algo. Y él escuchaba una voz, ¿te acordás? El Cristo ese que quedaba en San Damián, en esa iglesia destruida en medio del campo. Repara mi iglesia. Él escuchaba, se daba cuenta que algo andaba mal. A ver, esa voz que escuchó Francisco sirve para todas las épocas. Repara mi iglesia, sirve siempre. Mejorala. Viví este evangelio cristiano, iglesia viva que sos vos bautizado. Repara mi iglesia. Él lo entendió literalmente, pobre Francisco, al principio. Y se puso a juntar piedras y a restaurar el templito, esa capillita. Después Dios le fue mostrando que repara mi iglesia era un sueño astronómico que él vivió. Fíjate que cuando muere cuando muere Francisco, en pocos años, porque no es que llegó a los 90, ya eran más de 5.000 los franciscanos en Europa. Y han salido por el mundo, han misionado, siguen hoy siendo, recordándonos, mira, el último papa, no sé si te enteraste, se eligió el nombre de él,
porque el Repara mi Iglesia requiere este Evangelio, quizá hoy más que nunca, y esto sintetiza la simbología del Papa al llamarse Francisco. Nuestra vara está muy baja respecto de qué hacemos por el prójimo. Aprovechemos las tormentas y empecemos a hacer algo en serio por los demás. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Señora, por tu amor. No